Tunka payanir t'aqa anchit lurawinaka. Makipañani pakal tunka pañaniro. Pasemos a la página 72. Arriba, en la parte superior, dice Hichamansti Kimsarkam Aruskit Abhanani. Kimsikam Aruskit Abhanani. Luego de esa lección dice, ahora entre tres personas vamos a dialogar. Dice, entonces, que hay persona A, B y C. Pero estas personas ya tienen nombres. El primer nombre es Gladys, Carla, Freddy, Carla, etc., ¿no? Son tres personas. Sería Naya, Huma, Jupa. Naya, Huma, Jupa. Entonces los voy a leer por metodología, primero en Aymara, después les facilito en castellano, para que ustedes puedan traducir por pares o por grupos, ¿no?, este diálogo, ¿no? ¿Qué le dice Gladys a Carla? Así es la interpretación aquí, ¿no? Gladys dice, Kamisaki Carla. Carla responde, Waliki, Humasti. Todo eso sabe, de hecho. Continuando. Gladys dice, Nayas Walkiraki. Masigar Untayama, Freddy Satawa. Kamisaraki Freddy, Nayah Gladys Satatua. Waliki Gladys. Humanakah Kuns akan Lurasikta. Nanakah taller de lenguaje Yatekau Suyasikta. Humasti Gladys. Nayah Ulian Utaru Saraskta. Hanit Mangkasih Sarkata. Haniwa. Walhatarianakau Luranyatua. Nia Saran Urasajewa. Ikisinkama ya. Waliki Gladys. Ustedes ya deben estar entendiendo el contenido. Es un diálogo triangular entre tres personas. Está presentando a alguien a Freddy, se están avisando los nombres, dice que alguien se llama Gladys, que dice que tienen tareas, que tienen que pasar clases de taller de lenguaje, alguien está yendo a las clases y le pregunta si va a ir a comer o no. No va a poder, dice, porque tiene tareas recargadas. Ese es el contenido. Estoy desarrollando como una especie de resumen, ¿no?, para que se entienda mejor. La traducción concreta. Kamisaki Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien. ¿Y tú? Yo estoy bien. Te presentaré a mi compañero. Se llama Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Mi nombre es Gladys. Tanto gusto, Gladys. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Nosotros estamos esperando pasar clases de taller de lenguaje. ¿Y tú, Gladys? Yo estoy yendo a las clases, a pasar clases. ¿O no vas a ir a comer? ¿No vas a ir a almorzar? No. Tengo muchas tareas que hacer. Creo que ya es hora de irse. Hasta luego.
Hasta luego, pues. Bien, Gladys. Esa es la traducción